Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 30 de julio del año 2024. En este segmento, la mesa de análisis internacional, en una emisión extra para poner el foco en el tema que, desde el punto de vista de la información del mundo y sobre todo de nuestra región, más nos interesa por estas horas. Para eso recibo a quienes son los anfitriones habituales. Gustavo Calvo, conductor de la Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día. Buenos días, Emiliano, y otra vez, por supuesto, gracias por la invitación y a las órdenes. Y por otro lado, Leo Harari, analista de larga trayectoria en organismos internacionales, que vuelve a atender nuestra llamada en Italia, ¿no? ¿Seguís allí? Así es, en la Puglia, el costado adriático de Italia. Bueno, seguís rodeado de verde, noto ahí. Y madera antigua, estoy en un olivar, varios decenas de miles de olivos centenarios. ¿Y cómo te lleva la temperatura en ese lugar? 32 grados con un viento caliente que parece que hubieran abierto la puerta del horno en la cocina. Pero vivible. Vamos a nuestro tema, el tema que seguramente interesa a los oyentes en este momento. En Venezuela, varias protestas tuvieron lugar ayer en distintos puntos del país en rechazo a la reelección del presidente Nicolás Maduro, que la oposición tilda de fraudulenta, mientras crece el llamado internacional a una mayor transparencia en el recuento de los votos. Una persona murió en una manifestación realizada en el estado de Yaracuy, mientras que otras 46 fueron detenidas por eventos postelectorales, según informó la ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos. En Caracas, las fuerzas de seguridad dispersaron otra movilización con gases lacrimógenos, al tiempo que los participantes lanzaban piedras a los agentes. Por otro lado, militantes y ciudadanos derribaron 2 estatuas del expresidente Hugo Chávez en La Guaira, un puerto cercano a Caracas, y también en la población de Mariara, en el estado de Carabobo. El Consejo Nacional Electoral proclamó este lunes presidente de forma oficial a Nicolás Maduro, después de anunciar que el líder chavista, que está en el poder desde 2013, había ganado los comicios con 51,2% de los votos. Se trata del mismo resultado que brindó el domingo por la noche, cuando se había escrutado el 80% de las actas y faltaba más de 2 millones de votos por contabilizar. Entre tanto, el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, obtuvo, dice el informe, 44,2%. Eso es lo que establece el primer y único reporte público del organismo electoral, que no precisó a qué postulantes han ido a parar los votos de los que aún no se ha informado. La oposición, liderada por María Corina Machado, denunció fraude y dijo que tiene cómo probar la verdad de la elección, que aseguró fue ganada por el candidato Edmundo González Urrutia. Machado explicó que se pudo acceder a copias del 73% de las actas de escrutinio, o sea, bastante más que las que tenían el domingo, a partir de las cuales se proyecta una victoria de 6.270.000 votos frente a 2.750.000 de Maduro. La diferencia fue tan grande. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos. Otras pinceladas. El fiscal general Tarek William Saab vinculó a la líder opositora con un supuesto hackeo del sistema electoral destinado a adulterar los resultados de los comicios. Y en otra de las decisiones del día de ayer, la Cancillería de Venezuela anunció que retirará a todo su personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo que exigió a los gobiernos de esos países el retiro de manera inmediata de sus representantes en Caracas. Según explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, Venezuela expresa de esa forma su más firme rechazo ante las injerencias, acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima. Estimados, los escucho, ya hemos tenido abundante información
tanto en el programa de este lunes como hoy temprano, incluso en perspectiva, en un nuevo contacto con Caracas, en este caso con Omar Lugo. Quiero saber cómo están siguiendo ustedes esta situación, el giro que ha tomado la elección del domingo en Venezuela. ¿Empezás tú, Leo? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo creo que se puede dejar de lado las posiciones ideológicas de primer grado que estamos acostumbrados a tener, que alcanza con leer el primer titular que salga para pronunciarse claramente o contra la mentira y la estafa del autócrata, dictador, manipulador, etcétera, 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 o saludando al valioso pueblo venezolano que con gran demostración cívica apoyó al gobierno popular. Es decir, las declaraciones de los que ya han tomado partido antes de saber lo que pasó. Y después está esa gran mayoría que hemos visto de gente que dice, bueno, esperemos un poquito a ver qué hay de las pruebas de las acusaciones que se están haciendo. No hay que olvidarse que estuvieron presentes ahí el grupo de Carter, que está acostumbrado a hacer estas observaciones en procesos electorales, que es muy respetado y que yo creo que es confiable, y de otras organizaciones de observación que podrían ayudar a entender mejor las cosas. El Centro Carter, que es esta organización estadounidense, le pidió al Consejo Nacional Electoral que publique de inmediato las actas de votación. Dijo, esa información es indispensable para completar su evaluación del acto eleccionario. El otro caso que tú mencionabas, al que aludías, es el panel de expertos de Naciones Unidas, que también estuvo presente en las elecciones del domingo, pero aclaró que lo que va a emitir es un informe confidencial reservado al secretario general. El secretario general, Antonio Guterres, por su parte, pidió ayer transparencia total en el conteo de los votos y confió en que las disputas se resuelvan pacíficamente. Bien, o sea que, en cierto sentido, eso ya está planteado claramente. Ya sabemos que hay un bloque de gente de grupos y de países que apoyaron el proceso, felicitaron y para ellos se acabó la historia. Hay otros que lo niegan de cualquier manera y hay un proceso en el cual lo que se piden son evidencias para restablecer la confianza en lo que pasó o la confianza en las acusaciones que se están haciendo. Eso está en proceso. Yo no creo que hay que calentarse mucho más hasta que tengamos la información. Lo que yo encuentro interesante en esto es la rápida polarización que está produciendo en el mundo cualquier cosa que pase. Y un proceso como este ya inmediatamente dio lugar a declaraciones más radicales que de costumbre y acciones del gobierno más radicales que de costumbre también. Todavía yo no logro explicarme bien por qué el gobierno de Venezuela es tan duro con países que me parece que está mezclando todo y sospecho que es parte de una polarización más a nivel global y que ese es el tema que debiera interesarnos. Es una anotación. La otra anotación, porque dejo para que podamos discutir, es que hace 4 años en Estados Unidos Trump dijo que le habían estafado las elecciones. Hoy en día, 2/3 del electorado republicano, casi el 70%, piensan que el gobierno de Biden fue robado. La última vez que vi cifras, 149 congresistas que piensan que el gobierno demócrata es ilegal. Y 30% de la población, de los que no votan y no votan, también piensan que hubo fraude electoral en Estados Unidos. A pesar de que hubieron más de 100 iniciativas administrativas y judiciales en casi todos los estados de Estados Unidos para denunciar fraudes y que ninguna prosperó, ni una sola. Es decir, que la mentira paga para cualquiera de los dos lados.
Y eso es un tema que yo creo que merece también una cierta reflexión. Mm. Es todo un tema, ¿no? De estos tiempos, de estos últimos años. A ver, Sino que va a suceder. Gustavo, ¿por dónde vas tú? Bueno, un poco de lo que dijo Leo, apoya un poco de lo que yo quiero hacer. Yo analizo este tema en base a tres variables: el balance de poder en Venezuela, cuál es la variable de organización política a partir de ahora para la nación venezolana y la proyección geopolítica. Esto no se trata de Venezuela, nunca se trató solo de Venezuela. Desde el punto de vista del balance de poder, Maduro, voy a hablar de los hechos hasta este momento, hasta este minuto, porque obviamente todos deseamos que esto cambie, pero no estamos seguros de que vaya a cambiar. Hasta este minuto, Maduro aparece firme en el poder, no hay brechas internas, el mensaje es claro, él está a cargo. La oposición sigue con los apoyos externos, pero el tema es cuáles son las líneas rojas por las cuales esos apoyos externos pueden hacer algo. El gobierno dejó claro que ni siquiera le preocupa una discusión legal. Su relato es su verdad. China acaba de dar una declaración por la cual dice que China y Venezuela son amigos de confianza mutuas y socios de desarrollo conjunto. La dignidad nacional y estabilidad social es reconocida, así como su lucha justa contra la interferencia externa. El portavoz de la Cancillería chino, Lin Jian, acaba de hablar de que el pueblo y el gobierno venezolano son capaces de gestionar sus propios asuntos internos. O sea, el poder hoy dentro de Venezuela es Maduro. ¿En qué contexto? Bueno, ahí vamos a lo que llamo yo la variable de organización política, es decir, Caracas priorizó en este caso el poder sobre su sustento legal. ¿Es un paso en falso? Bueno, depende del entorno. Hoy el entorno no se ve especialmente dedicado a acorralarlo y cruzar líneas rojas. Petro sigue en un silencio cómplice. AMLO no puede, dice hoy de mañana, dijo, no puedo desconocer el dictamen del Consejo Nacional Electoral. Hace una hora el PT de Lula considera a Maduro reelegido, según una declaración de hace una hora y 20. Este modo, Ahí estás digamos, hablando del autoritario. PT, no del gobierno de Brasil, ¿no? Estoy hablando del PT, Ujú. ¿ah? Que tiene un poder relativo relevante. Digo porque la Este posición modo, del gobierno se dio a conocer en el día de ayer, el gobierno de Lula, y sí, reclama la totalidad de los resultados, la difusión de la totalidad de los resultados para poder pronunciarse. El de acuerdo. principio de la soberanía popular debe ser observado por medio de la verificación imparcial de los resultados. Brasil le aguarda en ese contexto la publicación de todos los datos detallados por mesa de votación. De acuerdo. El PT para mí es un actor político relevante en la política brasileña. Y es un dato que tengo que tomar. Todo esto hace al entorno. Entonces, me parece que el entorno hay que verlo, porque como dijo o sugirió también Leo, en el sentido de que esto hay que verlo también un poco como el bosque, no solo un árbol. En la región se acentúan tres esferas, es decir, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras. Desde el punto de vista global, China puso un pie en América y no lo va a sacar. En un segundo grupo podríamos hablar de lo que llamamos la otra izquierda o la izquierda que podría decirse moderada o de alguna forma más cercana a la razonabilidad, como un Boric, un AMLO, un Lula y un Petro, pero ya vimos que Petro, Lula y AMLO no dan ese paso, más allá de sus declaraciones. En el caso de Colombia, además, llama mucho la atención porque en el país de Venezuela en sí, con temas obviamente ya probados, ha manejado un apoyo, un financiamiento de la FARC y del ELN en algún momento, a pesar de los esfuerzos por llegar a acuerdos de paz que al final nunca terminan de concretarse. Y todos sabemos que, y esto ya es algo que es un secreto a voces, no está comprobado, según algunos países sí está comprobado, pero no lo puedo tomar como un dato exacto, el apoyo de, justamente para financiar esos grupos rebeldes o terroristas o como quieras llamarle, del narcotráfico. Todo eso va a crecer con una Caracas legitimada en el poder, no desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de los hechos. Entonces Petro hoy pienso que se está callando porque está entre dos fuerzas muy difíciles. Desde el punto de vista interno se le va a pedir cuentas por cómo no pone freno a una Venezuela que ha tenido incidencia en la sociedad
colombiana claras, alimentando la violencia, facilitando el acceso y financiamiento de las drogas y el tránsito de drogas por territorio colombiano. Entonces, todas estas actividades de financiamientos ilegales y además las actividades de financiamiento a grupos antisistema en los demás países, que es lo que Maduro quiere hacer, exportar su sistema a la región, se van a acentuar. Eso no tenemos que dejar de decirlo porque eso es algo de lo que está en el menú. ¿Tá? El camino democrático, y ahí vamos a algo más global, está pareciendo débil. No sabemos hasta dónde se puede permitir esta actitud de Maduro. ¿Van a invadir Venezuela? Yo creo que no. Es decir, ¿dónde están las líneas rojas? ¿Dónde están a nivel global? ¿Dónde está la reacción de una cultura occidental, si podemos llamarla así, o sudamericana, o si queremos centralizarla a Latinoamérica, digamos, como quieramos encauzarlo? ¿Dónde están las líneas rojas de esa cultura para defenderse frente a lo que parece ser un fraude, si el fraude sigue adelante? Sí, el paso que se dio ayer con la proclamación casi instantánea, ¿no?, de Nicolás Maduro como presidente reelecto, creo que sorprendió a muchos, ¿no?, que en medio de la incertidumbre, la polémica, la serie de reclamos para que se difunda la información detallada de las mesas de votación, el proceso continuó, el Consejo Nacional Electoral ya impuso a Maduro como ganador. Después de eso, ¿cómo se hace? Eventualmente, ¿no? ¿Cómo se hace eventualmente si hubiera que dar marcha atrás? Por eso, a eso voy. Estamos pensando en requerir el conteo de los votos, el conteo nuevamente de los votos o por lo menos la revisación de las mesas. ¿Alguien hoy seriamente, quizás sí suceda, Emiliano, quizás yo me equivoque, pero alguien seriamente puede pensar hoy que puede ver en un escenario cercano una gran marcha atrás del gobierno de Maduro, casi pidiendo disculpas y cediendo el poder? Yo no lo veo realmente. ¿Es una mala noticia? Por supuesto que es una mala noticia. Se ha cruzado una línea, se han cruzado líneas, pero Maduro sabe, me parece a mí, sabe hasta dónde puede llegar. Rusia y China están con él. Bueno, yo creo que hay que quedarse con eso para tratar de entender lo que pasa. Porque el hecho de si hay fraude o no hay fraude, cuánto fraude hay, eso va a ser parte del ruido, no de las señales. Va a ser parte de las luchitas que se hacen a la opinión pública y no necesariamente las verdaderas luchas. ¿Dónde está la verdadera lucha? Esa es la pregunta que me hago yo, visto la dureza de Maduro con respecto a los países que lo cuestionaron. Y me pregunto si no estamos ya viviendo una nueva etapa de la política internacional en la cual la polarización se expresa concretamente en hechos precisos. Yo me imagino ahora una América vista desde otro continente en donde hay un señor Milei capaz de comprar una flotilla de aviones F-16 y de decir cosas muy agresivas de sus vecinos y de otros políticos, insultando y prepoteando, y del otro lado, en el mismo continente, un señor Maduro capaz de ser intolerante con todos los que no piensan como él. Es decir, o sea, tú estás ubicando en los extremos de la polarización latinoamericana a Milei por un lado y a Maduro por otro. Y sí, Milei, él acepta ser el rey de los animales, ¿no? Él dice que es el león. Hay que ver Maduro qué es lo que acepta ser. Pero obviamente su lenguaje y sus actitudes no son de alguien que quiere construir dentro de lo que es la tradición venezolana, de la integración regional, del respeto de las grandes, de los organismos internacionales, etcétera, etcétera. No, ha sido durísimo retirar su personal político de Uruguay, donde hay decenas de miles de venezolanos bien integrados trabajando y los cuales estamos muy contentos de tener, pero que son ciudadanos venezolanos y muchos de los cuales, probablemente la mayoría, aspiran a volver a su país. Necesitan su consulado, necesitan su embajada y no puede hacer eso. Y al mismo tiempo pone Chile, que lo que hace es tener una visión ideológica y de principios, como la ha tenido hasta ahora Boric desde el principio, junto con Perú,
que no sabemos de dónde saca sus posiciones, o con Uruguay que navega. Son casos diferentes. O sea, yo trato de entender, más allá de toda la intoxicación que nos está metiendo, qué grandes fuerzas están empezando a acercarse. Yo pienso que Irán, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita tienen interlocutores y fuerza en Venezuela porque son los padres de la OPEC, del gran petróleo. Y Venezuela, no hay que olvidarse, tiene más petróleo que Arabia Saudita. Ellos se ven y se hablan regularmente. Entonces, le pueden estar pasando el mensaje de vamos a empezar a juntarnos porque los otros se están empezando a juntar, han tenido éxito con la OTAN, están teniendo éxito con un lenguaje renovado, imperial, y ese es el precio que tiene para pagar, jugarse a fondo. Entonces, si eso es verdad, esto es solo un análisis, pero si esto es verdad, vamos a asistir a una radicalización del lenguaje y una complicación más grande de las relaciones dentro de nuestro propio continente, de cual todo el tiempo estamos soñando y tocando los violines con más integración, más cooperación, etcétera, etcétera. Es un elemento para pensar. Yo creo que esto lo acompaña con el hecho de filtrar el tema de si se trampeó o no en las elecciones, porque tenemos el ejemplo americano en donde la mentira gana. Entonces, no sabemos por qué no va a ganar en Venezuela. ¿Por qué no? O sea, no es un tema que seamos capaces de manejar. En cambio, comprender las grandes fuerzas que condicionan la política pública, eso sí podemos entenderlo. Tratar de entenderlo. Estoy tratando de seguirte, Leo. Es complejo esto, ¿eh? Cuesta. Pero corro despacito. Sí, sí, sí. No, claro, porque tú decías recién que, Emiliano, decías recién que ¿no? en Estados Unidos la mentira gana, y ahí estabas aludiendo a Trump, ¿no? Con sus denuncias sobre cómo funcionaba el sistema electoral en ese país. La mentira gana, la mentira se impone, pero es la mentira del derrotado, entre comillas. En el otro caso estaríamos hablando de la mentira del ganador, ¿no? En el caso de Nicolás Maduro. Sí, pero ojo, porque esto es un síntoma de cosas que están pasando. ¿Querés otro ejemplo? El de Netanyahu. Netanyahu ha sido capaz de pasar por encima de todos los acuerdos internacionales, incluso de la voluntad política de los países que más lo ayudan, y está haciendo algo que es considerado crimen de guerra día a día, mañana, tarde y noche, y todavía encima se hace recibir por el Parlamento norteamericano. Eso era impensable para los viejos como yo, que estamos viendo política desde hace décadas. Esto es insólito. Es insólito recibir a Hitler en el Congreso americano. Es un tipo que está rompiendo todo, que ha humillado al presidente de los Estados Unidos, pero que ha hecho todo tipo de desprecio a los organismos internacionales. Entonces, estamos frente a estructuras que se están rompiendo rápidamente. Me impresionó esa comparación que hiciste entre Netanyahu y Hitler, ¿no? Eso puede ser demasiado extremo. No, que no haya confusiones. No es una comparación. Quiero decir, y lo vuelvo a repetir, que el Congreso americano reciba un tipo que no respeta la legalidad internacional y la pasa por encima, lo hace un criminal de guerra. Eso sí te lo digo de nuevo, todas las veces que quieras. Es como Milosevic. Y ya lo ha dicho el Tribunal Internacional también, o sea, no lo invento yo. Lo de Hitler es una anécdota. Disculpo si a alguien le llega a molestar de alguna forma. No, pero de cualquier manera no lo quiero a ninguno de los dos. Quería entender el alcance de esa referencia que habías tomado. Pero bueno, es un hecho que la presencia de Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos levantó protestas, ¿no? O sea, una parte de la bancada demócrata no ingresó a sala, otra parte entró, pero cuando hablaba Netanyahu se quedaba sentada, no aplaudía, etcétera, ¿no? O sea, sí. Reacciones hubo ante ese fenómeno en particular. Lo importante es simplemente, estos son síntomas de qué, a dónde estamos yendo. Y en eso es que entra lo que está pasando en Venezuela, para no perder el hilo. Sí, volviendo al foco. Ahí, Gustavo, tú que ibas a continuar a partir de la línea de Leo.
Yo estaba basándome en eso, en el entorno, ¿no? Es decir, esto no se trata solo de Venezuela. Se trata de también una cierta lucha entre México y Brasil por una influencia en el área, por lo tanto ellos son los que van a tratar de incidir más directamente en lo que haga Maduro. Maduro está demostrando, de hecho, mucha autonomía de decisión. El gobierno de la Casa Blanca está acéfalo en este momento, así que no está interviniendo en este tipo de temas, solo hace declaraciones. Hasta noviembre no tenemos presidente. Y, Esa, y esa esa, es otra, esa es esa es otra forma de cortar, muy tajante la tuya, ¿no? Decís que está es la acéfala verdad. la Casa Blanca. Bueno, Joe Biden Eh, sigue como presidente, sigue. Lo que hizo sí, sí, fue va todos los días de bajarse de mañana la a tomar, carrera por la reelección. sí, sí, va todos los días de mañana a tomar el test y después el comité que normalmente gobierna Estados Unidos, además del presidente, es el que está tomando las decisiones. Ahora, yendo a esto, vuelvo a lo mismo. Maduro da pasos en falso, están siendo, siendo pasos sin calcular sus posibles consecuencias. Yo creo que la realidad está mostrando que Maduro puede dar estos pasos y que puede dar algunos más todavía. Que sean los deseables o no, bueno, vamos un poco a lo que decía Leo también. Es decir, el sistema democrático, era el ideal para los latinoamericanos, es un sistema que todos queremos que funcione, pero cuando es atacado, eh, es débil, es frágil y a veces no puede implementar defensas de ningún tipo. ¿De qué dependen esas defensas cuando el sistema democrático es atacado? Bueno, de la solidaridad de otros pueblos, de otros gobiernos, de una suerte de presión sobre los gobiernos que quieren cruzar esas líneas rojas, y no lo estamos viendo, no lo estamos Ahí, viendo acá. O sea, ahí los creo países que son relevantes para las decisiones de Maduro, que son Colombia, México y Brasil, son países que, en el caso de Colombia, ni siquiera habla Petro, no ha dicho nada, absolutamente nada. Entonces, Maduro se siente habilitado por eso. Y si lo vemos desde un punto de vista más global, guste o no guste, China puso un pie en Latinoamérica y no lo va a sacar. Entonces, tenemos que empezar a ver eso a mediano plazo y a largo plazo. No se trata solo de Venezuela, no se trata solo de Venezuela. Sí, tú mencionaste varios actores, ¿no? China, ponías el énfasis en China, hablaste de Irán, ¿Sí? hablaste de Arabia Saudita, bueno, y Rusia, ¿no? Nada menos. China y Rusia son los soportes políticos hoy de Maduro a nivel global. ojo, No perdón, solo hay una nota. Y el ejército bolivariano de Venezuela, porque es el que ha parado todos los intentos de golpe hasta hoy. Y no te olvides que tanto la oposición ayer como Milei ayer llamaron a las Fuerzas Armadas para salvar la democracia. No, 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 no. O Me sea, parece en Venezuela, Chávez, no Maduro, Chávez, encontró la manera de hacer participar a las Fuerzas Armadas en el poder. Muchos de los generales son gerentes de multinacionales en Venezuela. Es decir, las Fuerzas Armadas venezolanas están dentro del reparto de dinero de la administración del poder en Venezuela. Es decir, el gobierno y el poder en Venezuela está centralizado y está firme. Es un hecho. Digo, no tengo yo la solución mágica para que eso deje de ser así. Ahora, eso es algo totalmente, digamos, ¿cómo podemos decir? Algo, ay, no sé, sorpresivo, algo que sea una excepción en el mundo. Y no, la verdad es que no. Netanyahu toma sus propias decisiones sobre el terreno. Putin toma sus propias decisiones sobre el terreno. Muchos países toman sus propias decisiones sobre el terreno, e incluso el otro día eh, el presidente turco habló de la posibilidad de invadir a Israel en algún momento. Es decir, no hay organismos internacionales ni legislación internacional en este momento que esté por encima de la política. Es la verdad. Hay que decirlo. ¿Para qué? ¿Para validarlo? No, para tratar de solucionarlo o de alguna manera encontrar los caminos para adecuarse a eso. Ahora, que Latinoamérica que está partida, paradojalmente yo discrepo un poquito con la visión de Leo. Yo creo que aunque en Europa se está hablando de un crecimiento de la extrema derecha, como paradoja diría que en Sudamérica el problema es la extrema izquierda. Estoy hablando de un Maduro, de una Nicaragua, de una Cuba que están alimentando de alguna manera esa especie de segunda exportación de revoluciones. Se está dando eso, y eso otras izquierdas, como la de Boric, como la de Lula, la están resintiendo, no están de acuerdo, están planteando sus diferencias. Bueno,
todo eso trae problemas, todo eso trae un problema de entorno. Como tú dijiste, Emiliano, son muchos los actores interviniendo. Esto está demostrando que no era solo Venezuela. Mm. Vamos cerrando. ¿Qué te quedó, Leo? Bueno, no, me queda con A ver, algunas mi cosas que pregunta, se imaginan cuál es, ¿no? ¿Qué es lo que cabe esperar en estos días? Por lo menos en estos días. Bueno, Eh, yo te voy a decir directamente eso rápidamente. Primero quiero decir que hay 8 millones de venezolanos que se fueron del país. Eso es un hecho pesado. Eso muestra que el país no ha sido capaz de responder a una parte importante de su pueblo. Sí, personalmente, independientemente de que piense o no que hubieron o no, puede haber ganado perfectamente bien con el 51%, porque la gente, los últimos meses han sido muy buenos económicamente. Entonces, puede ser, eso, pero la verdad es que hay una emigración grande y eso es un problema serio que para mí es una muestra de que algo está fallando grueso. Perdón, Pero vamos a ver si qué va se a pasar. consolida este resultado, si se consolida Maduro en el poder, la emigración vuelve a saltar, ¿no? Muchos en Venezuela estaban esperando esta oportunidad, esta elección del domingo, como la última chance antes de hacer las valijas, ¿no? Bueno, Emiliano, y un detalle pero matemático, los que emigran son opositores. no, pero lo que pasa es que hay todo un replanteo del sistema económico, hay una cantidad de cosas que están pasando. Pero ya, dejemos eso. ¿Qué va a pasar ahora? La oposición va a tratar de sacar gente a la calle lo antes posible, porque la única manera de recuperar la iniciativa es con la desestabilización del gobierno. Y el gobierno va a reprimir por la misma razón. Entonces, es posible que haya manifestaciones muy duras y represión muy grave. El antídoto va a ser si son capaces de proveer información fehaciente sobre el resultado de las elecciones. Si empiezan a decir, bueno, acá está los informes de cada uno de las urnas con la cantidad de votos que había dentro y que eso entre en algo más o menos convincente. Y si no, va a estar bravo. Y el objetivo de tener a la gente en la calle de la oposición es tratar de convencer a las Fuerzas Armadas que de otra manera no se va a poder gobernar. Es decir, que se les ponga en peligro los privilegios que tienen ahora, cosa que pasa en cualquier fenómeno de digamos, no digo de revolución, pero de alborotos intensos como los que seguramente van a pasar estos días. Lo último, para ti, Gustavo. No, básicamente las señales que hay es que Maduro vio el tema como resuelto. Tiene control de poder, eh, están dando como resuelto el tema algunos actores internacionales que se van sumando y que son actores relevantes. Para mí el pronunciamiento chino es bastante fundamental. No veo que se puedan cruzar líneas rojas sin utilizar la vía violenta. Y no veo a ningún país del área con esas aspiraciones. Yo lamentablemente veo que se va a asentar en el poder una forma autocrática de gobierno que caerá el día que sus propias contradicciones internas lo hagan posible. No creo que fuerzas externas, salvo que se lleguen a un extremo, puedan hacer algo. Las sanciones han sido resistidas, y bien resistidas. Los supermercados, a diferencia de hace 2 años en Caracas, hoy están llenos de mercaderías. Este último año fue muy bueno económicamente, el apoyo chino y ruso se hizo sentir. Eh, no hay elementos como para decir, bueno, una hecatombe interna que haga que un levantamiento popular llegue a algo. Si hay un levantamiento popular hoy, está restringido a la oposición y, como dice Leo, se hará reprimido. A mediano plazo, bueno, encontrar la forma de llegar a las Fuerzas Armadas y hacerles ver que pueden tener un destino complicado o directamente sus propias contradicciones hagan que se debilite el sistema y en alguna oportunidad en el futuro alguna elección pueda ser revertida. Si no, no veo otra salida. Leo Harari, Gustavo Calvo, gracias por acompañarnos en esta edición especial de la Mesa de Análisis Internacional, una edición de emergencia
esta mañana. Nos reencontramos con ustedes en estos días, seguramente con otros enfoques a propósito de temas de la agenda del mundo que andan bien movidos. Y también en este mismo, porque la novela no terminó. Vamos Claro. a ver qué sucede. Sí, sí, por eso. Gracias, muy amables. Hasta siempre. Enseguida continuamos, cambiamos, hacemos switch, cambiamos el criterio. Sí, vamos a una mesa, pero de análisis político local. Ahí dejamos al costado Venezuela, pese a que Venezuela está muy instalada en el debate uruguayo, vamos por otros lados de la política de nuestro país.